Hola, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar de un spoiler de la serie Biel. Diciendo esto, comenzamos. Pac se fue imperturbable por las provocativas palabras de Titi. Era bueno saber que si se iba a revelar como un enemigo, más le valía hacerlo abiertamente. Mientras tanto, Titi se quedó mirando cómo la figura alta se alejaba, con los ojos llenos de venganza. Apenas podía contener sus emociones. Solo espera y verás, me vengaré de ti y de tu esposo de una manera muy satisfactoria. En el momento en que pierdas el proyecto de $1.000.000.000, no llores, haciéndote la víctima. Una hora más tarde, Pac llegó al lugar, caminó con el equipo para asegurarse de que el director ejecutivo del hotel estuviera satisfecho con el progreso del trabajo. El joven lo saludó y dirigió personalmente la inspección. Hubo fallas menores, pero permitió solucionarlas de inmediato. Pac le dio crédito al equipo del proyecto para trabajar según el plan y al director del proyecto. Es una pena que el señor Ellis no haya podido acompañarnos hoy. Pido disculpas en nombre del señor Ellis una vez más. No se lo perderá la próxima vez. O si hay algo urgente, pueden contactarme directamente. Señor Pac todavía es joven, pero trabaja muy bien. Si alguna vez se cansa de trabajar en esa empresa, llámeme de inmediato. Me gustan las personas que trabajan rápido y meticulosamente como usted. Gracias. Ahora mismo estamos haciendo que el equipo de diseño redacte un plan preliminar. Cuando esté más cerca te llamaré. Gracias por confiar en nosotros. Después de que los ejecutivos del hotel se marcharon, Pac se quedó un rato más. Sin embargo, mientras inspeccionaba el trabajo con el ingeniero, Pac vio algo extraño. Señor Quick, ¿por qué el contratista aún no ha analizado los detalles de la pared? Justo ahí. Llamaron al capataz que supervisaba a los trabajadores. Pac explicó pacientemente durante un rato y luego se acercó a la pared alta, donde el andamio llegaba al techo. Todo lo demás está bien, pero quiero que esto se arregle. Antes de que Pac pudiera terminar, varios trabajadores en el andamio comenzaron a gritar y una sección del andamio del tercer nivel se derrumbó. Oye, cuidado, muévete. Seguido por el sonido de los tubos metálicos golpeando el suelo. De repente hubo una persona herida. Llama una ambulancia, rápido, señor Pac, señor Pac. Se produjo el caos cuando cayó el andamio que estaba cerca, mientras que Pac fue golpeado directamente por el metal que caía. Traiga al oficial de seguridad. Es el asistente del gran jefe. Perderemos nuestro trabajo por esto. Ya llamaste a una ambulancia, date prisa. ¿Puedes conducir un poco más rápido? Ellis habló con una voz fuerte en el auto. El conductor veterano se estremeció ante el repentino estallido. Pensó que podría ser su día de mala suerte si su jefe le gritaba. El hombre de mediana edad miró por el espejo retrovisor y vio una cara que parecía como si el dueño hubiera estado enojado durante 100 años, lo que lo aterrorizó aún más. Sí, señor. Asintió y pisó el acelerador, aumentando la velocidad como le había ordenado su jefe, sin importarle el peligro. De izquierda a derecha, saltándose ocasionalmente semáforos en rojo en varias intersecciones. Pero el hombre del asiento trasero aún le decía que vaya más rápido. Durante este tiempo, Ellis hizo varias llamadas hasta que le informaron que Pac estaba consciente, pero un poco aturdido. Ellis escuchó aquello, pero todavía se sentía incómodo. Tendría que esperar a que se hiciera un examen detallado del estado de Pac. Si pasó algo, llámame de inmediato. Estaré allí en menos de 10 minutos, le indicó Ellis antes de girarse para decirle a su conductor que vaya más rápido. Esto es lo más rápido posible, señor Ellis. Llegaremos al hospital. Está bien, entonces hazlo rápido. Desde que recibió la llamada, su mente había estado confusa, incapaz de pensar con claridad. Su corazón ardía con una mezcla de ira y preocupación. La falta de información
era una tortura. Detente aquí, caminaré el resto del camino. Ellis abrió la puerta y salió del auto con sus largas piernas, mitad caminando, mitad corriendo hacia la sala de urgencias, donde vio a dos empleados de la empresa sentados nerviosamente, esperando noticias del interior. Ellis palideció, abrió mucho los ojos. ¿Dónde está Pac? ¿Dónde está él? Preguntó Ellis con impaciencia. Sus largas zancadas lo acercaban más. ¿Qué dijo el médico sobre Pac? El rostro de Ellis parecía tenso y lleno de preocupación. Está dentro, señor. No hemos oído nada todavía. Ellis chasqueó la lengua con frustración y balanceó los brazos con impotencia. ¿Cómo sucedió esto? Necesito una explicación. Se obligó a calmarse, bajando la voz en un tono de lo más normal posible, dándose cuenta de que gritar no ayudaría y solo aumentaría la tensión. Todavía estoy confundido, señor. Mientras estamos inspeccionando el trabajo, de repente el andamio usado para pintar se derrumbó repentinamente. El señor Pack estaba allí parado discutiendo el trabajo y quedó atrapado en él. Un accidente así nunca ha sucedido. He ordenado al personal que verifique si el equipo estaba defectuoso o si fue por alguna negligencia. El ayudante explicó nerviosamente, sintiendo que un problema no se había resuelto antes de que surgiera otro. Había estado trabajando durante mucho tiempo, pero nunca se había producido semejante racha de mala suerte. Los accidentes en las obras de construcción son una preocupación grave porque afecta el historial de seguridad de la empresa, que se utiliza para evaluar la calidad de la empresa y trabajar con diversas agencias. Bueno, con esto terminamos. Déjenme en sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si usted video, dale me gusta, suscríbanse. Bye bye.